Estamos a muy poco de iniciar el evento deportivo más grande del mundo y las selecciones se alistan maletas para subirse al avión con destino a Qatar, y estando a tan poco del pitazo inicial, veremos qué selecciones son las favoritas y qué probabilidades tienen para avanzar en la fase de grupos de Qatar 2022. Antes de iniciar, hay que recordar que esta edición del Mundial será la última de 32 selecciones, ya que la próxima tendrá un nuevo formato donde los participantes incrementarán a 48 selecciones. Ahora sí, ya que conocemos los convocados y cómo llega cada equipo, podemos acercarnos a una probabilidad más real. Veremos el historial y analizaremos la actualidad de cada selección. Empezaremos con el primer grupo, con el que va a arrancar este Mundial, el grupo A. Está integrado por la anfitriona Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda, o Países Bajos. Iniciaremos con el historial de la selección qatarí. La anfitriona jamás ha participado en una cita mundialista, esta será la primera vez. La selección ecuatoriana registra 3 participaciones y solo una vez llegó a octavos. La selección de Senegal llegó 2 veces a la Copa del Mundo, pero solo en una logró superar la fase de grupos. Los neerlandeses han participado en 10 ocasiones y en todas pudo superar la fase de grupos. Ahora que tenemos estos datos, vamos con la actualidad. Empezaremos con Holanda. La naranja mecánica es quien se perfila como líder de este grupo, por potencial, por los resultados que ha ido obteniendo últimamente. En el papel ninguna selección representa peligro para la naranja. Ahora vamos con las 3 selecciones restantes. La selección de Qatar tiene muchas cosas a su favor: la localía, el clima, a pesar de que los estadios estén aclimatados. Y un dato que debe preocupar a Ecuador es que ninguna selección anfitriona del mundial jamás ha perdido el partido inaugural. En cuanto a la selección de Ecuador, no es la misma a esa selección que tuvo un buen inicio en las eliminatorias, pero aún cuenta con el potencial y la juventud de sus jugadores, y entre ellos resalta Pervis Estupiñán, Gonzalo Plata y Piero Hincapié. Ahora, con respecto a la selección senegalesa, la campeona africana llega mejor entre comillas, y esto porque su máxima estrella, Sadio Mané, está en duda. Probablemente llega al tercer partido para enfrentar a Ecuador. Aún así, con esta baja importante, la campeona africana se ha destacado por su espectacular despliegue físico. En conclusión, la selección que tiene más probabilidad de quedarse en el primer lugar es Holanda, Países Bajos, y la lucha por el segundo puesto debería ser feroz entre Ecuador y Senegal. La selección ecuatoriana tiene un fixture durísimo. El primer partido ante Qatar, la anfitriona. Históricamente los anfitriones jamás han perdido el partido inaugural, después contra Holanda, que buscará la clasificación ante la Tri, y el último partido los de Alfaro enfrentarán a una Senegal con un Sadio Mané recuperado. De ser así, Ecuador se ve inferior a los Leones de Teranga. Si el partido ante Qatar empatan, ante Holanda lo pierden, tendrían que ganar a Senegal para ubicarse en la zona de clasificación. Es por este motivo que la Tri tiene difícil avanzar a octavos. El partido clave es ante Qatar, pero la historia y la actualidad indican que Holanda tiene más probabilidad de quedarse con el primer lugar, mientras que Senegal con el segundo lugar. Vamos con el grupo B. Ahora, con respecto al grupo B, está integrado por Inglaterra, Irán, Estados Unidos y Gales. Con respecto al historial, Inglaterra y Estados Unidos son las selecciones que más veces han superado la fase de grupos. Gales solo lo hizo una vez, e Irán jamás pudo avanzar a octavos. Con respecto a la actualidad, como llegan estas selecciones, los 3 leones, a pesar de haber tenido un rendimiento regular en los últimos partidos, es la favorita del grupo por plantilla y trayectoria. La selección de Estados Unidos actualmente cuenta con una generación de grandes jugadores, con jugadores que están en las ligas más grandes de Europa. En cuanto a Irán, es una selección que a primera impresión es inferior a las demás, pero resulta ser complicada más de lo que parece. Y Gales, al igual que Irán, cuenta con menos chances. La que se quedará con el primer lugar es Inglaterra, y Estados Unidos se quedará con el segundo lugar. Pero ojo, no sería una sorpresa que Inglaterra quede segunda, primero por lo irregular que han venido jugando. Además, las dudas están más en el aspecto mental que en el deportivo, o como dicen las malas lenguas, los ingleses son pecho frío. Y por último, porque Southgate sigue confiando en Harry Maguire. Ahora vamos con el grupo C, integrada por Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia, donde la albiceleste parte como favorita. Polonia y México pelearán por el segundo lugar, ya que Arabia Saudita no tiene mucho que hacer en este grupo. Históricamente la albiceleste avanzó en 14 ocasiones de las 17 veces que participó. La selección de Arabia Saudita tan solo una vez logró pasar la fase de grupos, los mexicanos en 9 ocasiones, y la selección polaca lo hizo en 5. En cuanto a la actualidad, la selección argentina llega de la mejor manera. El equipo ya no depende de Messi. Scaloni ha sabido unir este grupo y llegan con ilusión de hacer un buen mundial, mientras que México llega con dudas, con bajas importantes, con el Tata Martino muy criticado, y es que los últimos resultados demuestran el bajón deportivo del Tri. Sobre Polonia, es una selección que goza de una buena delantera, su gran estrella Lewandowski atraviesa un buen momento, y en cuanto a Arabia, es un país de la región, no tendrán problemas con el clima, pero aún así no son amenaza para sus rivales, así que el primer lugar será para la escaloneta, y el segundo lugar lo pelearán mexicanos y polacos. Este partido será el primero para ambos se enfrentarán en la primera fecha. El que gana estaría asegurándose el segundo lugar. Es por eso que este partido será muy decisivo. Ahora, hay un par de datos que dan esperanza a la hinchada mexicana. Uno es que desde 1994 siempre se ha clasificado a los octavos de final. Y el otro dato es que desde 1998 no ha perdido en su debut mundialista. De las 8 veces que se estrenó, 7 veces consiguió los 3 puntos y en solo una empató. Fue ante una anfitriona. Esto nos indica que el Tri acostumbra a hacer una buena fase de grupos. Por este motivo creo que pasarán cosas chingonas y México se quedará con el segundo lugar.
Ahora vamos con el grupo D, integrado por la actual campeona, Francia, Australia, Dinamarca y Túnez. Este grupo es más fácil de predecir. En el historial, Francia y Dinamarca tienen ventaja, mientras que Australia y Túnez no pueden respaldarse en la historia. Ahora, analizando la actualidad de este grupo, Francia parte como favorita, pero con dos bajas muy importantes en el equipo de Deschamps. Kanté y Pogba no forman parte de esta selección. En el ataque son muy letales, y es que resaltan los nombres de Mbappé, Benzema, Dembélé, Griezmann. Ahora, la preocupación del gallito está en el medio campo. Con respecto a Dinamarca, es una selección con calidad en el centro del campo, comandada por Eriksen. Además, es un equipo que ya sabe cómo ganarle a Francia. Lo hizo hace poco en las Nations League. Así que no sería casualidad que Dinamarca clasifique como primera, mientras que Australia y Túnez en todos los aspectos son inferiores y no tendrán oportunidad ante las europeas. Por eso es muy probable que Francia se quede con el primer lugar, por jerarquía, por nombres y por historia, mientras que Dinamarca con el segundo lugar. Ahora, un descuido francés ante Dinamarca les puede costar el primer lugar. Vamos con el grupo E, conformado por España, Costa Rica, Alemania y Japón. Este grupo también es menos difícil de predecir. España y Alemania tienen las mismas posibilidades de ser el primer lugar, mientras que Japón y Costa Rica tienen mínimas esperanzas de conseguir un milagro. Costa Rica ya lo hizo en el 2014, donde quedó primera en un grupo con 3 campeones mundiales, aunque ahora mismo no tienen ese nivel. Con respecto al historial, Alemania y España tienen una amplia ventaja ante los nipones y los ticos. Ahora, con respecto a la actualidad, la selección española llega con una nueva camada de talentos y con nuevas caras. Solo queda un sobreviviente de la España del 2010, Busquets. Por Alemania algo parecido, los Panzers siempre tienen una delantera letal, y para este mundial la combinación de jugadores consolidados y jugadores con gran futuro tratarán de limpiar la mala imagen que dejaron en Rusia 2018. Alemania, al igual que España, aspira al liderato de este grupo. Ambas no cuentan con su mejor versión. Si nos vamos al historial, la roja tiene ventaja ante la máquina alemana. Ahora, hay algo curioso que le pasa a la España de Luis Enrique. Suele ganar a los grandes y fracasar ante los equipos modestos. Veremos si pueden resolver esto en Qatar. Japón y Costa Rica definirán el tercer y cuarto lugar, mientras que España tiene una ligera ventaja ante la máquina alemana y pasará como primera de grupo. Vamos con el grupo F. Aquí tenemos a los belgas, Canadá, Marruecos y Croacia. Históricamente, nuevamente los europeos sacan ventaja ante sus rivales. Marruecos y Canadá no tienen mucha experiencia en esta gran cita mundialista. Este grupo resulta más difícil de predecir quiénes avanzarán a la siguiente fase, por la actualidad de cada país. Bélgica parte como favorita por contar con la mejor generación de su historia. Con Croacia pasa algo parecido, aunque no cuentan con tantos grandes nombres como el cuadro belga. La selección canadiense jamás había tenido una selección como la actual, y Marruecos con una de las mejores plantillas de África. Y no sería una sorpresa ver a Croacia o Bélgica en un puesto de eliminación, y es seguro que en el último partido se definirá todo. La ventaja con la que parten las europeas es que tienen experiencia reciente. En el mundial anterior Bélgica se quedó con el tercer lugar y Croacia llegó a la final donde consiguió el segundo lugar. Es por esto que Bélgica tiene más probabilidad de quedarse con el primer lugar y Croacia con el segundo lugar. Pero ojo nuevamente en este grupo, Marruecos o Canadá podrían desplazar a los belgas o los croatas. Ahora vamos con el grupo G, conformado por Brasil, Suiza, Serbia y Camerún. La pentacampeona cuenta con una plantilla estelar y viene con hambre de conquistar la hexa. Tiene los elementos de sobra, sus jugadores pasan por un buen momento, mientras que Suiza, Serbia y Camerún pelearán por el segundo puesto. Históricamente, Brasil es la única selección que en casi todas las ediciones de la Copa del Mundo logró avanzar. Suiza también cuenta con gran historial en estas instancias, mientras que Serbia y Camerún no han tenido mucha suerte. La actualidad de estas selecciones nos indican que Brasil clasificará como primera. No debería sufrir mucho para llegar a octavos. Nombres como Neymar, Vinicius Junior, Anthony, Rafinha, entre otros, hacen temblar cualquier defensa. La selección de Serbia viene con la esperanza de al fin hacer una buena copa, y ahora cuenta con grandes jugadores de muchísimo talento. Entre ellos resaltan el capitán del Ajax, Dusan Tadic, el delantero Vlahovic. Suiza, por su parte, ya sabe cómo jugar en las grandes citas. Tienen jugadores en las más grandes ligas de Europa, y Camerún es la selección que aparentemente solo jugará sus 3 partidos y regresarán a casa. Así que el segundo lugar probablemente será disputado por Suiza y Serbia. En sus últimos partidos, la selección que mejor resultados ha tenido es la selección de Serbia. En los últimos 5 encuentros obtuvo un empate y 4 triunfos, mientras que el rendimiento de Suiza no es tan bueno en comparación con los serbios. Esto nivela la balanza entre estos dos equipos, pero Serbia es quien tiene ligera ventaja en las probabilidades y se quedará con el segundo lugar. Ahora vamos con el último grupo, el grupo H, integrado por Portugal, Uruguay, Ghana y Corea del Sur. Es el grupo que más partidos atractivos nos ofrecerá. Por todo lo que hay detrás, Ghana buscará revancha ante Luis Suárez 12 años después. Otra selección que busca venganza ante los charrúas es la Portugal de Cristiano Ronaldo, por la eliminación que sufrió ante los uruguayos en los octavos de final en Rusia 2018. Con respecto al historial en mundiales, la selección portuguesa ha clasificado 7 veces al mundial y de esas 7, solo 4 pudo pasar la fase de grupos. La selección de Ghana ha clasificado 3 veces y de esas, solo 2 clasificaron
clasificó a octavos. La Garra Charrúa ha clasificado 13 veces y en 10 ocasiones pasaron esta fase inicial. Corea del Sur participó en 10 mundiales y solo en 2 oportunidades llegó a octavos. Ahora, en cuanto a la actualidad, la selección portuguesa, que es en el papel la mejor del grupo, ha tenido un desempeño regular en las eliminatorias. De tener todo para clasificar, dejaron escapar la victoria y perdieron en casa ante Serbia, mandándolos al repechaje europeo. En la plantilla resaltan grandes nombres, pero solo se queda ahí en nombres. Además, el técnico luso no ha podido sacarle lo mejor a esta gran generación portuguesa. Con respecto a Ghana, cuentan con una plantilla modesta, aparentemente la más débil del grupo. El primer objetivo será vengar la mano de Luis Suárez en Sudáfrica 2010, palabras que salieron de la boca del mismo presidente de la Federación Ganesa. En cuanto a la celeste, vienen con ganas de llegar lejos, y es que en este mundial despedirán a grandes jugadores como Lucho Suárez, Godín, Cavani, Muslera. Además, cuentan con nuevos jóvenes talentosos, jugando en las grandes ligas europeas: Fede Valverde, Darwin Núñez, Araujo, que llegará recuperado de su lesión. Son jugadores importantes y harán de este Uruguay un cuadro muy competitivo y difícil de hacerle daño. Y en cuanto a Corea del Sur, a pesar de contar con un plantel decente, no tienen oportunidad para pelear al menos el segundo lugar. En conclusión, Portugal y Uruguay disputarán el primero y segundo lugar, pero hay un aspecto por el que Uruguay quizás llega mejor: es el aspecto mental, emocional. El capitán de los lusos no atraviesa un buen momento, tanto dentro y fuera de las canchas, y es que para estar concentrados y rendir bien, primero se debe estar bien del coco, de la cabeza, y todo lo que está viviendo últimamente CR7 con su club y la selección afectará su rendimiento. Y esta selección portuguesa, a pesar de tener grandes jugadores, dependen en muchos aspectos de su capitán, todo lo contrario con Uruguay, que llega con un subidón de ánimos, y esto es clave en un partido de estos niveles. Es por eso que Uruguay tiene más probabilidad de quedarse con el primer lugar y Portugal en el segundo lugar. Ahora que ya designamos a cada selección las probabilidades de avanzar a la siguiente fase, pasaremos a ver cómo quedaría los octavos de final. En el grupo A, Holanda y Senegal esperan rival del grupo B, que serán Inglaterra primera del grupo B contra Senegal y Holanda contra Estados Unidos. Los clasificados del grupo C serían Argentina como primera y México como segunda. En el grupo D, Francia como primera, que chocará ante México, y Dinamarca ante Argentina, aunque en este grupo Dinamarca podría adueñarse del primer lugar y volveríamos a ver en octavos Argentina versus Francia, un partido que ya se dio en Rusia 2018. Ahora, en el grupo E, la selección que tiene más probabilidad de quedarse con el primer puesto es España, y con el segundo Alemania. En el grupo F, Bélgica como primera enfrentará a los Panzers y Croacia ante España. En el grupo G, Brasil como primera y Serbia como segunda. Y en el grupo H, la celeste como primera ante Serbia y Portugal como segunda enfrentando a Brasil. Es así como quedaría la fase de grupos y los enfrentamientos en octavos. Espero que hayan disfrutado del video. Déjame saber en los comentarios cómo le irá a la selección de Portugal de CR7, que en estos últimos días viene haciendo ruido. Todo indica que no llegan con buenas sensaciones y Uruguay sabrá aprovechar esta situación. Eso es todo, gente. Disfruten de este mundial árabe. Hasta un próximo video. Chao.